Tiempo atrás, cuando dedujimos el receptor óptimo con K muestras, dejamos planteado este resultado acá, intermedio, que lo llamamos resultado cuadrado verde. Y a partir de este resultado, quiero que hagamos una derivación del receptor óptimo, pero esta vez expresado en envolventes complejas. Entonces, lo que queremos hacer es formular el receptor óptimo con envolventes complejas. Formulación del receptor de correlación con envolventes complejas en el entendido que el procesamiento de las señales en comunicaciones siempre ocurre con equivalentes de banda base después de la conversión de radiofrecuencia de bajada. Por lo tanto, necesitamos entender cómo se ve ese receptor óptimo expresado en envolventes complejas. Entonces, revisitemos el criterio de máximo a posteriori, MAP, con K muestras, que condujo a encontrar el resultado que en ese momento llamamos cuadrado verde y reformulémoslo esta vez considerando K muestras de señales complejas. Es decir, volvamos atrás a esta lámina, a este resultado, y pensemos ahora que la señal recibida es una envolvente compleja, después de la conversión de radiofrecuencia bajada, que se toman K muestras de una señal R tilde de T, y lo mismo que se conocen las posibles señales SI de T en su forma de envolventes complejas. Vale decir, este criterio máximo a posteriori y de máxima verosimilitud sigue siendo lo mismo, sigue siendo un criterio basado en densidades de probabilidad, en comparar probabilidades de observar lo uno dado que se transmitió lo otro. Y veamos cómo se desarrolla esto si es que las señales son complejas. Un caso particular de señales complejas es cuando esas señales son envolventes complejas de señales de pasabanda. Pero estamos aquí simplemente planteando este, esta derivación basado en señales complejas y por eso el resultado va a ser válido igualmente para envolventes complejas. Entonces lo que voy a hacer, voy a copiar algunas de las expresiones que tenemos aquí en pantalla, simplemente para simplificar el desarrollo, no tener que volver a escribir todo. Entonces copio todas salvo la última línea y las voy a pegar aquí temporalmente en una hoja en blanco, y lo que voy a hacer es eliminar la segunda que no la necesitamos y voy a mover estas otras hacia arriba y pegar las primeras dos en la primera hoja.
vale decir, estamos siguiendo exactamente el mismo desarrollo y ahora continuamos con la tercera línea que viene a ser esta de acá. Entonces revisemos lo que tenemos. Tenemos la primera línea. La primera línea simplemente compara M mayúscula, densidades de probabilidad, en el caso M-ario. Estos vectores ahora en ambos casos son muestras de señales complejas. No hay cambio aquí. En la segunda línea lo que ocurrió fue, se reemplazó esto acá por originalmente la densidad de probabilidad gaussiana multivariada. Ahora, con señales complejas, estas densidades de probabilidad son densidades de probabilidad gaussianas complejas. Por lo tanto, una de las cosas que cambia es que aquí ya no hay un factor 1/2, la densidad gaussiana compleja no tiene el factor 1/2 y aquí la transposición ya no es una transposición, sino que es una respuesta conjugada, es una matriz hermitiana. Entonces, esta segunda línea se modifica ligeramente. Hay que notar acá que la función de covarianza del ruido ahora es ruido equivalente de banda base, donde la matriz de covarianza tenemos que estudiar exactamente qué nueva forma toma. Siguiendo el desarrollo, revisemos acá qué es lo que cambia. Esto sigue sin depender de I, pero en este caso no vamos a eliminar el término, simplemente vamos a recordar que no depende de I, pero ojo, esta transposición ya no es una transposición, sino que es un traspuesto conjugado H. Este factor 1/2 tampoco ya vale. Acá también tenemos un factor 1/2 que no vale y otro factor 1/2 que tampoco vale. Aquí hay una transposición y aquí una transposición que ahora son traspuestas conjugadas. Y finalmente este valor 1/2 y esta traspuesta conjugada también tenemos que modificarla. Y con eso tenemos una nueva expresión que la vamos a llamar cuadrado verde complejo, simplemente para tener la claridad que no es exactamente la misma expresión, es simplemente la expresión original basada en señales complejas. Ahora hay un elemento más que tenemos que analizar. Acá ahora ya no podemos decir que son iguales. En este caso es claro que al tratarse de señales complejas no son iguales. Voy aquí a reordenar algunas cosas un poquito. Ahí está. Perfecto. Y si las miramos con detalle, esta señal es un escalar y esta señal es un escalar. Vector, matriz, vector. Por lo tanto, los resultados aquí en estos círculos, en estos elipses celestes son escalares y es fácil ver de que este escalar conjugado, la conjugación va pasando de uno al otro para darse cuenta que se transponen los vectores y por lo tanto se obtiene esto al conjugar complejo esto. Por lo tanto, estos dos ahora ya no son iguales, sino que son simplemente complejos conjugados. Esa es la única diferencia
que quedaba todavía por identificar. Entonces, ahora como tenemos dos complejos conjugados, recordemos lo siguiente. Considerando que un complejo más su conjugado se puede representar como dos veces la parte real del complejo, y factorizando además un medio y insertando un factor, un multiplicando, un multiplicador n0, y finalmente tomando límite cuando k tiende a infinito, exactamente los mismos pasos hechos para llegar al receptor de correlación, pero en forma simplemente más abreviada, más rápida, encontramos que el nuevo receptor de correlación toma la forma de I es igual al argumento que maximiza en I a n0 medios por el logaritmo natural de p sub i menos un medio por la integral de 0 a t de el valor absoluto de la señal compleja SI de t al cuadrado de t más dos veces la parte, perdón, no dos veces porque aplicamos factor un medio, más la parte real de la integral de 0 a t de SI tilde complejo conjugado de t por R tilde de t de t. Este es el receptor de correlación expresado en términos de, expresado para funciones, para señales complejas que bien pueden ser envolventes complejas. Y el gran nuevo elemento que aparece es este operador real. Entonces, si es que dibujamos la arquitectura de este receptor, vamos a tener acá dos ramas para el caso binario. Tenemos dos ramas. Tenemos aquí dos ramas que alimentan. Una cada una. Lo que llega aquí es la señal R tilde de t. Y después acá tenemos las dos ramas que entran al multiplicador, al mezclador. Vamos a hacer un poquito de espacio, ahí está. Por aquí abajo lo que tenemos es la señal S tilde de t. Necesito un poco más de espacio. Ahí sí. S tilde sub 0 asterisco de t. El resultado se alimenta al integrador, que es una integral de 0 a t de t, y esa salida a su vez se alimenta a un módulo que obtiene la parte real del resultado, y esa parte real luego se compensa con una constante C sub 0, y eso a su vez es alimentado a un módulo que extrae el máximo.
y aquí hay dos ramas, entonces voy a copiar ambas ramas, o voy a copiar una rama y la voy a pegar aquí abajo. Y vamos a cambiarle todos los subíndices S1 y C1 para el caso binario. El caso M-ario, por supuesto, es idéntico. Entonces, nuevamente tenemos señal R multiplicada por el conjugado de SI, señal R multiplicado por el conjugado de SI, todo eso integrado entre 0 y t y la parte real. Todo eso integrado entre 0 y t y la parte real, y después de eso se le suma una constante que viene dada por todo esto de acá, y finalmente el máximo de las dos expresiones para i igual a 0 y igual a 1 es el ganador. Entonces tenemos acá nuestra arquitectura del receptor óptimo con envolventes complejas y la decisión acá en la salida. Así que no ha cambiado mucho la formulación, solo que aparece aquí esta operación real. La interpretación del operador real es que esta operación de correlación, al actuar sobre señales complejas, expone en la componente real el tamaño, el valor de correlación. Por eso es que este operador real lo que hace es rescatar aquella medida de correlación que está en el eje real y la expone aquí para ser compensada por la energía y luego comparada como una medida de correlación propiamente tal. No hay más que decir sobre el receptor óptimo basado en envolventes complejas que esto, pero me parece que era importante formalizar y ordenar un poquito esas ideas para que también las tengan.